estamos de vuelta. Vamos a continuar desarrollando lo que hemos programado para esta mañana. Estamos seguros que hay muchas preocupaciones, hay muchas preguntas de muchas personas, sobre todo creo que las mujeres son las más proclives a acudir a un quirófano para mejorar un poquito la nariz, eliminar algunas arrugas, bajar los kilitos de más, cosas por el estilo. Nada, arrugas, nada. Pero bueno, vamos a ver si el doctor César Calderón Alfaro, quien está aquí con nosotros, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Nos dice si efectivamente pues hay un mayor índice de mujeres versus hombres o por ahí vamos. Bueno, actualmente ya la tendencia actual es que el porcentaje de varones está aumentando. En mi práctica privada personalmente yo tengo el 65% de mujeres que someten a cirugía estética y el 35% son varones. Ah, o sea que ahí vamos. Y está aumentando cada vez más, ¿no? La tendencia actual es que de repente se iguale. O sea, vamos a llegar a ese promedio. Ahora, ¿cuáles son, podríamos decir, las principales razones por las que acude a la cirugía plástica? Bueno, como sabemos en todo el mundo, las cirugías estéticas más comunes que tenemos en nuestro medio y en el mundo son la rinoplastía y la lipoescultura, que son los procedimientos más comúnmente utilizados, ¿no? La nariz y bajar de peso. Y bueno, no bajar de peso, sino mejorar el contorno corporal. Ajá. Mejorar el contorno. Suena más bonito. Sí. Ahora, doctor, disculpe usted, una pregunta de cajón. ¿Qué necesitamos nosotros? No, perdón. Eso es parte de un poquito para romper el hielo. Decíamos con Julio en la pausa, lo primero que hablábamos a preguntar, doctor, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita Julio? Me parece muy interesante que nos trae casi una primicia saber que hoy en día, ¿no?, como tú le preguntabas al doctor, se apareja un poco más la estadística entre hombres y mujeres. La pregunta del millón, ¿qué es lo que más operan los hombres? Bueno, igual el hombre, la frecuencia en el hombre es primero es la rinoplastía. También. Luego tenemos también una cirugía bastante común que es la ginecomastia, o sea, los pacientes que sufren o varones que sufren de aumento de mamas. De la parte mamaria. Cuando salió la noticia de Angelina Jolie, también se reveló que esta situación se la hacían también los hombres. Eso quizás es otra cosa, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de una mamoplastía, ¿no? Pero sí, digamos que esta cuestión que más se asume, pues, por supuesto, a la mujer, también puede estar pasándole a un varón de tener una protuberancia, algo así. Bueno, es diferente. En el caso de Angelina Jolie teníamos un problema de que era una tendencia a tener un cáncer mamario. Definitivamente como una medida preventiva se hizo la resección bilateral de las mamas. En el caso de los hombres, cuando yo hablo de ginecomastia, es que hay un porcentaje que hasta el 60% de los hombres, sobre todo acá en nuestro medio, 60%. Tienen aumento de la glándula mamaria, pero no debido a un cáncer o porque sean proclives a cáncer. Entonces en ellos se hace una serie de procedimientos en las cuales nosotros hacemos una lipoescultura, una resección a través de un método quirúrgico para mejorar el contorno del varón, ¿no? Ahora, doctor, entonces, ya tenemos algunas de las principales causas por las cuales se acude al quirófano, se busca la especialización que usted practica. Pero ¿cuáles son, y esa es la otra pregunta, ¿no?, los cuidados que uno tiene que tener para no caer en prácticas que terminen afectando la salud o incluso, bueno, no, la fisonomía de las personas? Claro, ahorita estamos en este tema prácticamente de seguridad. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de prevención. Entonces las medidas preventivas tienen que tomarlas tanto los pacientes como los cirujanos. Por parte del paciente, que es la parte más importante, el paciente tiene que someterse o irse a un cirujano que sea acreditado en una clínica también acreditada para el procedimiento. Eso es lo más importante y lo más fácil es, bueno, hay formas en las cuales uno puede buscar a través del internet o a través del colegio médico, ver si el cirujano es registrado, ¿no? De igual manera. Y por otro lado también lo que vemos bastante, que es bien frecuente, es que los pacientes están ocultando sus enfermedades, lo cual tampoco no es válido. El cirujano tiene que detectar si el paciente tiene alguna enfermedad oculta y también el paciente tiene que ser sincero a la hora de manifestar sus enfermedades, si tiene o no, porque se someten muchas veces a la cirugía a pesar de tener enfermedades ocultas. ¿Como cuáles, por ejemplo, doctor? ¿Qué casos? Digamos, los casos más graves son generalmente cuando los pacientes tienen enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, un paciente oculta que tiene una enfermedad, un lupus eritematoso, una artritis reumatoidea. Son enfermedades que de repente a través de una lipoescultura pueden complicarse. O de repente tiene una inmunodepresión, como enfermedades por el virus de la inmunodeficiencia humana,
están con VIH, son VIH positivos, ocultan sus enfermedades, se someten a cirugías y obviamente caen en riesgos. Por eso el cirujano también tiene que tomar sus medidas preventivas. Bueno, eso le iba a decir, porque no creo que un cirujano serio vaya a someter pues a un paciente a una cirugía por muy corta o menor que digan que sea sin los exámenes previos, ¿no? Sin los exámenes prequirúrgicos, digamos, como así se le llama. Doctor, y hay una serie de preguntas, por ejemplo, si soy sometida a una cirugía plástica, ya sea un hombre o una mujer, ¿qué cuidados postquirúrgicos debe tener? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo después puedo volver a mi trabajo? Entre otras cosas, ¿no? Eso depende de la cirugía. Actualmente hay una tendencia a realizar procedimientos mínimamente invasivos donde la recuperación es bastante rápida, ¿no? El paciente incluso puede trabajar en 3, 4, 5 días. En una lipoescultura, por ejemplo, doctor. En una lipoescultura, por ejemplo, el paciente se puede incorporar a sus labores aproximadamente en 15 días, pero de todas maneras teniendo una faja, yendo a sus controles, que son generalmente interdiarios o cada 3 o 4 días al consultorio, ¿no? ¿En una rinoplastía? En una rinoplastía, en términos generales, tenemos unos 10 días a 12 días para que se incorporen a sus labores, ¿no? Casi igual. Sí, casi igual, un poco menos, de todas maneras la rinoplastía es menos invasiva, la lipoescultura es un poco más invasiva. O sea, rinoplastía, para que algunos que quizá todavía no conocen el término, es la operación de la nariz. De la nariz. Para ponerla más respingada, algunos dicen, no, me operé el cornete, pero de paso me lo han hecho más bonito. Sí, obviamente también está asociado lo que es mejorar la función respiratoria con la forma estética de la nariz, ¿no? Que es bastante común. ¿Cuáles son los casos de mayor incidencia donde hay problemas? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y justamente esto iba. Los procedimientos que más complicaciones hemos tenido y en el mundo son la lipoescultura y la abdominoplastía. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera son unos tratamientos invasivos o cirugías invasivas que tienen también tiempos operatorios largos. Entonces los riesgos están en función a cuán invasivo o a cuán complicada es la cirugía y a cuánto tiempo de exposición esté en el quirófano el paciente. Mientras más tiempo esté expuesto en el quirófano un paciente, definitivamente está sometido a mayores riesgos. Entonces, tanto el paciente como el cirujano tiene que tomar las medidas preventivas. Por parte del paciente, el paciente tiene que no obligar al cirujano que someta a cirugías múltiples, de repente mamas, lipoescultura, y el cirujano también tiene que acortar sus tiempos operatorios, ¿no? Para prevenir. Ahora que ya se viene el verano, estamos en la época que las pacientes están ahorita, en este momento, buscando someterse a cirugías que mejoren su contorno corporal para la playa. Ahora, fíjese usted, doctora, hay una cosa también que sucede, y quizá muchas veces en jovencitas o mujeres que de pronto desean, pues, ¿no? De manera muy importante para ellas cambiar su fisonomía o mejorar, y sucede que se hacen varios tratamientos en uno o varias operaciones en una. ¿Hasta cuántas operaciones quirúrgicas se puede hacer en una sola intervención? Correcto. Bueno, eso generalmente entre el anestesiólogo y el cirujano se coordina para poder ver frente a qué riesgo estamos sometiendo. Porque existen cirugías que son mínimamente invasivas, ¿no? O que son menos complejas, que pueden ser múltiples. Por ejemplo, hacer párpado superior, párpado inferior y de repente orejas. Se puede hacer en forma múltiple, pues prácticamente son 3 cirugías en una, pero son procedimientos bastante rápidos donde no hay invasividad. Pero someter a un paciente a un riesgo como hacerle una nariz que está en riesgo, la vía respiratoria y al mismo tiempo una lipoescultura donde el paciente después hay que ponerlo boca abajo, boca arriba, es someterlos a riesgo. ¿Y se da en la realidad? Bueno, realmente los cirujanos que estamos formados en forma formal sabemos los riesgos que tenemos, ¿no? Y yo personalmente no hago cirugía de este tipo múltiples, donde asocie la vía respiratoria con el contorno corporal, por ejemplo. Principal. Ahora, doctor, ¿cuáles son, podríamos decir, las razones? Porque hay mucha gente que tiene resistencia también, ¿no? ¿Cuáles son las razones que uno podría decir, esto sí justifica hacerse algún tipo de cirugía que aproveche además teniendo una mejora de su figura o su imagen? ¿En qué casos es recomendable? El caso más claro es en la cirugía de párpado superior. La dermatocalasia, que es el aumento de la piel del párpado superior, que no solamente te impide ver bien por el aumento del párpado, que es generalmente en pacientes mayores de 60 años, también te mejora la parte estética. ¿Y las bolsas, doctor? Y las bolsas papirales son más estéticas, ¿no? Porque dentro de la función no hay ningún problema. El párpado superior sí, porque de alguna otra manera cae el párpado y no te permite realizar tus funciones normales como la visión. O sea, es la parte una superior razón para mejorar tu apariencia y también tu función. En el párpado inferior casi no. Generalmente son más desde el punto de vista estético. ¿Y eso ¿no? por qué pasa?
Bueno, el envejecimiento natural, la tendencia natural del envejecimiento es la caída. Es la caída tanto de la parte, generalmente lo que más se cae es la parte lateral de la frente, ¿no? Listo. Luego va avanzando y comienza a crecer la piel del párpado superior. Posteriormente lo que está sucediendo es que cae también la parte inferior o el tercio inferior de la cara. Muy bien, doctor, muy brevemente. Entonces, no a la mala praxis, tenga cuidado con un médico inescrupuloso que le dice que es un médico y no lo es. Buscar en el colegio médico sería uno de los consejos finales. Sí. Uno de los consejos me da siempre que se aseguren de que el cirujano haya hecho sus estudios formales en cirugía plástica, con eso es bastante. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo, amigos. Estuvo con nosotros esta mañana el cirujano plástico César Calderón Alfaro, hablándonos de estos requerimientos de algunas personas, Julio. Ahora, bueno, de inmediato tenemos que trasladarnos hasta Miraflores, donde está Stephanie Medina, con una